Hola a todos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. David T. Crowley fue un soldado y director de cine estadounidense, muy conocido por ser el director y guionista del tráiler de la película anti-Illuminati llamada Grey State, o Estado Gris en español, la cual creó muchísima expectación entre los despiertos, y que lamentablemente nunca pudo salir a la luz debido a su extraño fallecimiento ocurrido en 2014. Crowley había sido soldado en Irak y Afganistán. Una vez terminado su servicio, había ido a la escuela de cine para convertirse en director, y en el año 2010 comenzó a escribir un guión al que llamó Grey State, en el que un régimen totalitario conquista el gobierno de Estados Unidos y una banda de ciudadanos conforman una resistencia. En LinkedIn, Crowley describió Grey State como una película sobre un colapso futuro cercano de la sociedad bajo la ley marcial. La película y el guión de Crowley eran totalmente desconocidas, hasta que en el año 2012, en una estrategia de marketing y sin haber realizado la película, Crowley publicó un tráiler en YouTube muy bien hecho de Grey State, y fue todo un éxito, ya que este avance reflejaba por completo la trama de la ley marcial, e incluso en una escena vemos a un niño que le implantan un chip en el brazo con forma de triángulo, denotando el conocimiento acerca de estos temas que tenía David. El tráiler ha sido visto millones de veces, y la película tiene más de 60,000 seguidores en Facebook. El tráiler tiene 3 actos: origen, resistencia y resultado. Comienza con una cruz roja que define un objetivo de bombardeo aéreo en una ciudad. Un hombre se despierta, respira con dificultad y se protege los ojos de una luz poderosa que se encuentra más allá de las persianas cerradas de su habitación. Las palabras "sucedió mientras dormíamos" aparecen en letras blancas, en una pantalla negra. Mensaje duro y claro para sacudir las conciencias dormidas. El tráiler continúa y nos muestran camiones militares que cruzan puentes y personas que huyen. Tropas FEMA con equipo antidisturbios avanzan sobre una multitud de manifestantes. Un soldado camina junto a una fila de ciudadanos de rodillas y les va disparando a cada uno. La ciudad arde. En una escena espeluznante, Comely Ranilla, esposa e hija de la vida real de David, aparecen como madre e hija viendo noticias mientras la luz de la televisión se proyecta en sus rostros. Este tráiler causó muchísimo impacto, ya que aparte de la escena del niño, también se podían ver a los policías con la leyenda de FEMA en su uniforme, aludiendo a los campos FEMA que hay en Estados Unidos. En definitiva, la película prometía mostrarnos muchas de las agendas ocultas de la élite para exponerlas al público, algo que hasta esa fecha no se había mostrado tan abiertamente, por lo que la popularidad de David subió muchísimo. El compromiso de Crowley con Grey State fue devastador. Cada pequeña parte de este proyecto soy yo, se grabó diciendo. Además de escribir 6 borradores del guión muy diferentes, realizó 3 tráilers, para los que audicionó, ensayó y dirigió a los actores. Dibujó guiones gráficos, disfraces diseñados, encontró ubicaciones y obtuvo permisos. Actuó como director de fotografía, supervisando hasta 4 cámaras a la vez, y compuso música y efectos especiales. Después de subir el tráiler, Crowley realizó un evento en Tampa, con la esperanza de recaudar dinero. Grey State, dijo, explotaría tendencias tales como el lento paso de nuestras tranquilas ciudades y calles estadounidenses a una asfixiante variedad de rejillas de vigilancia federales, puestos de control policiales ilegales. En definitiva, Crowley era un despierto. Sus años en la milicia estadounidense le abrieron los ojos, y todo indicaba que su intención era exponer todo en este proyecto. A través de una campaña de crowdsourcing, Crowley recaudó más de $60,000, ya que muchas personas veían en David la voz que expondría estos temas al público entero, a través de una película. Crowley en las entrevistas hablaba acerca del nuevo orden mundial y la ley marcial que la élite quería implantar, y su película era una forma de exponerlos.
En mayo de 2014, David voló a Los Ángeles, donde había concertado una reunión con varias personas interesadas en Grey Estate. Entre ellos se encontraban dos productores, Michael O'Donnell y Mick Boyo, que tenían una empresa llamada Michael Entertainment Group. David los llamó los Mikes. Él estaba solicitando $30 millones para la producción de la película, y cuando los Mikes dijeron que querían optar por el guión, David escribió que era uno de los días más importantes de su vida. Todo iba viento en popa para la realización de la película. Sin embargo, esta nunca pudo salir a la luz, ya que una tragedia ocurrió inesperadamente. En diciembre del 2014, Crowley, su esposa e hija fueron encontrados muertos a tiros en su casa. Los informes de sus muertes aparecieron en los Estados Unidos y en el extranjero, y fue cubierta por muchos medios oficiales de comunicación. Después de un año de investigación, la policía determinó que Crowley le había disparado a su esposa e hija, y luego se había disparado a sí mismo. En la sala de estar, David había hecho algo que la policía omitió en su informe del incidente, y esperó meses antes de contárselo a las familias. Con las manos cubiertas con la sangre de su esposa, se paró en el sofá y escribió en la pared: Allahu Akbar, que significa Dios es grande. En el suelo, junto a Comel, su esposa, había colocado un Corán abierto a una oración de perdón. Obviamente, esta noticia causó revuelo en internet, y muchos la comenzaron a etiquetar como sospechosa y misteriosa, y que probablemente había sido un sacrificio de la élite para que su película nunca saliera a la luz. Posterior al dictamen policial, en Facebook se creó una página llamada Justicia para David Crowley y su familia, que dice que su propósito es ayudar a limpiar el buen nombre del director. La página está supervisada por un contador en Minnesota llamado Dan Henen. Él y Greg Fernández Jr., un trabajador de tecnología en California, sostienen largas discusiones en YouTube en las que se encuentran fallas en la investigación policial, y preguntan por qué alguien cuyo futuro parecía tan prometedor se suicidaría. Algo que muchos nos seguimos preguntando. Pero si la investigación policial es cierta, ¿qué motivos tenía David para hacer esta atrocidad? ¿Cómo un hombre que pasó los últimos 4 años trabajando en un proyecto decide rendirse? Son preguntas que muchas personas hacían ante semejante evento, y que parecían no tener respuesta lógica. Sin embargo, un documental dirigido por Eric Nelson realizado en 2017 y llamado Grey Estate, que por cierto ahora se puede ver en Netflix, parece responder estas incógnitas y retorcer esta historia hacia un lado más oscuro. 3 años después de su misteriosa muerte, Eric Nelson saca a la luz un documental llamado Grey Estate, en donde presenta muchas grabaciones de audio y video realizado por David, y quizá lo más importante y revelador, el diario que comenzó a escribir meses antes de su muerte. Además, que entrevistó a muchas personas allegadas a David y su familia, que intentan explicar por qué ocurrió esta tragedia. Curiosamente, en Netflix, la imagen con la que anuncian este documental plantea la pregunta si David fue silenciado por el gobierno. David Crowley estaba casado con Comel, una mujer musulmana que radicaba en Estados Unidos. Ranilla, su única hija, nació en agosto de 2009. En septiembre, la familia se mudó de Waco a Minnesota, donde Comel no conocía a nadie. Durante los primeros 6 meses se sintió miserable, dijo su hermana. Ella decía llorando: "Es tan deprimente aquí y siempre hace frío". Grey Estate comenzó en el verano del 2010, cuando Danny Mason, a quien David había conocido a través de un profesor en la escuela de cine, le envió un correo electrónico con enlaces a sitios web dedicados a conspiraciones e información suprimida. Según Mason, David regresó en 36 horas después de haber permanecido despierto durante 24 horas y dijo: "Tengo un proyecto, veamos a dónde va". David Crowley comenzó a llevar un diario en abril del 2014. Tenía 28 años
y vivía en Minnesota con su esposa Comel y su hija de 4 años, Ranilla. El diario era un informe de vida, ya que sospecho que mis sentimientos en este momento en la nostalgia o la reflexión podrían ser valiosos, escribió Crowley. Cuando dejó de hacer anotaciones 7 meses después, había creado inadvertidamente un documento psicológico del que se conocen muy pocos ejemplos. Y gran parte del documental se basa en las notas y grabaciones que David hizo para tratar de entender el motivo, si es que lo tuvo, para suicidarse. El diario está dominado por las notas de Crowley mientras escribía Grey State, lo que deseaba que fuera, sus ansiedades sobre si podría manejarlo y la audiencia que imaginaba que llegaría. También escribió sobre sus ambiciones en general, tener un guión producido para 2016, ser millonario para 2017, sus sentimientos por Comel y su determinación de ser un buen padre. Sin embargo, a medida que avanzan las entradas y anotaciones en el diario, las intuiciones parecen llegar espontáneamente e imponerse a él. Estoy esperando despertar a alguien más, escribió. Grandes cambios de personalidad están sucediendo demasiado rápido para escribir sobre ellos todos los días, y me están preparando para un deslizamiento hacia el olvido o el destino. Se lee en una parte del diario. Algo curioso es que para realizar el guión de su película, David construyó una versión gráfica pegando tarjetas de archivo, notas post-it y trozos de papel en la pared. El arreglo cubría unos 25 pies y parecía la bandera de una nación desventurada y turbulenta. David lo llamó su muro del escritor y dijo que se podía leer horizontalmente para la historia o verticalmente para los temas. Hizo que un amigo lo filmara parado frente a él como un meteorólogo, mientras ejemplificaba su uso de métodos antiguos de contar historias, mostrándonos una cara que nadie había visto de David, como un maníaco obsesivo con su proyecto. Si bien es cierto que su diario está lleno de muchas frases ambiguas y extrañas, como por ejemplo, justo antes de presentar su proyecto a los Mikes para obtener financiamiento para su película, él escribió: "Ha llegado el momento de mi propósito, y si el universo espera mi consentimiento para el visto bueno, entonces digo que hagas lo peor que puedas. Perra asquerosa y pegajosa, sé que me vas a recompensar y seducir antes de matar lo que amo y enterrar lo que construyo, y destruirme tan terriblemente como posible en horrible retribución por haber empujado mi habilidad tan lejos, en tu negro vacío que de aquí a generaciones seguirán expandiendo lo que comencé, arreglando el vacío, conquistando la oscuridad hasta que se cumpla el objetivo mayor". Muchas de estas frases extrañas y oscuras de David fueron leídas en el documental con lágrimas en los ojos por su propio padre. Antes de la tragedia, muchos de sus amigos y allegados declararon que David y Comel se distanciaron totalmente, no contestaban llamadas ni mensajes y no veían a nadie. También presentan una curiosa anécdota en la que Sidra, hermana de Comel, y su esposo Vincent salieron de Waco el 16 de octubre y condujeron durante 16 horas para ver a su hermana. Llegaron alrededor de las 7 de la tarde. Con Vincent de pie detrás de ella, Sidra llamó a la puerta. David la abrió y ella dijo: "Estoy aquí para ver a mi hermana", a lo que David contestó: "No queremos tener nada que ver contigo, pensé que lo había dejado claro", y cerró la puerta sin permitirle ver a su hermana. Como esta, hay otras anécdotas explicadas en el documental que desde mi punto de vista está muy centrado a tratar de convencernos de que David tenía un problema mental y por eso cometió esa atrocidad. Y sí, quizá la tenía, pero ¿por qué en el documental no presentan nada de la investigación policial? Me hubiera gustado saber cómo fueron hechos los disparos, la recreación de la escena, cuál fue el arma, cuántas balas, etc. Todo eso serviría para vislumbrar si realmente David lo hizo. Sin embargo, eso no ocurre. Todo el documental está basado en las grabaciones y textos extraños de David, que nos muestran su declive mental.
Una parte crucial para entender por qué David pudo haber hecho esto y que en el documental no mencionan es que los productores que iban a financiar la película, apodados los Mikes, en una segunda reunión el 26 de septiembre, dijeron que Grey State podría ser mejor como una serie de televisión y no le ofrecieron el contrato con el que había soñado. David estaba devastado. Hacer Grey State era todo su mundo, dijo Sidra, en una publicación de Facebook escrita después de la muerte de David. Crowley comenzó a tener problemas para dormir y durante una hora una noche estuvo despierto y lloró. Supongo que la gran espera creó mucha ansiedad, que necesitaba una resolución que la situación no podía proporcionar. Escribió. De ahí el mal tiempo, hablo en serio. Momento a momento, durante mucho tiempo, el clima ha estado siguiendo mi estado de ánimo. De repente dejó de decir que iba a ser famoso. Él tampoco dijo que se mudarían más a California y se remitió a decir que eso fue una simple quimera. Este fracaso para el gran proyecto de David pudo haber sido una causa de semejante atrocidad contra su esposa e hija. Quizá nunca lo sabremos. Pero desde mi punto de vista existe otra explicación aún más extraña y retorcida, y que se encuentra en el punto medio de ambas teorías. ¿La élite lo hizo o David lo hizo? Y la respuesta podrían ser ambas. Es decir, David lo hizo, pero influenciado por la élite oscura. Y es que en el documental muestran varias declaraciones bastante extrañas de Kommel, y que parece no se le dio la importancia que debía. Por ejemplo, ella, en una grabación de video que le hizo David, le relata que mientras estaba peinando a su hija Ranilla, ella escuchó una voz espectral e incluso le preguntó a su hija si la había escuchado, y ella contestó que no. Y esa no fue la única ocasión que escuchaba cosas extrañas, ya que en la entrada del diario de David para el 30 de octubre dice crípticamente: Kommel quedó arrebatada hoy. Ella todavía está aquí. Esa mañana había ido a Home Depot y cuando regresó, Kommel entró en la cocina y le pidió a David que la abrazara. Dijo que algo andaba muy mal, algo sobre el más allá. No temas, dulce cuerpo, porque hemos sentido este dolor juntos, dijo David en una grabación que hizo inmediatamente después en su teléfono. Y continuó parafraseándola. No te preocupes por el dolor, porque no sabes cómo sentir el dolor, y volverás al polvo y a tu oscuro sueño, y yo me iré. Tengo mi misión, concluyó. Kommel le comentó a David que había escuchado la voz aterradora de una mujer, y le preguntó si la había escuchado. Sonando angustiada, Kommel reprodujo la voz y lo que dijo: te lo advertí, te quiero, por favor, ven conmigo, por favor, ven conmigo, tu lugar no vendrá a mí, no queda nada aquí. Se escucha en la grabación. Posteriormente, David fue a su cuarto y grabó. Esto le quitó mucho y relató que él la había abrazado mientras ella comenzaba a temblar, llorar y aullar, para que al final Kommel declarara: esto es el rapto. Estas extrañas voces que atormentaban a Kommel y el deterioro mental de David pudieron ser causados por un ataque psíquico de la élite oscura, precisamente para que David nunca pudiera realizar su película, e incluso pudieron inculcarle estos pensamientos suicidas. Cabe señalar que para que un ataque psíquico funcione, la persona atacada debe estar bajo un control mental, ya que si no, es muy difícil que funcione. Y David, al haber sido soldado y someterse a todo el control mental del ejército, era un buen candidato para este ataque. Repito, esta es solo una teoría personal y cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Lo más intrigante de todo esto es que actualmente los derechos de la película Grey State le pertenecen a Danny Mason, el coproductor,
y ha declarado varias veces que aún espera sacar esta película algún día. Sin embargo, al parecer no ha hecho ningún esfuerzo por hacerlo. Si ya había una productora interesada, ¿por qué Mason no ha concluido este film o serie? Al parecer, alguien no quiere que este proyecto se termine. Sin duda alguna, el extraño caso de David Crowley es uno de los más misteriosos, intrigantes e interesantes que he podido investigar. Ojalá y algún día lleguemos a saber la verdad de lo que realmente sucedió con él y su familia. Hasta aquí dejo esta investigación, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.